Muy buenos días a todos, a todas. Un placer saludarles por este medio nuevamente. En primer lugar, quiero agradecerles a todos los que se encuentran conectados, asistiendo a este encuentro. Educadores, educadoras, familias, distintas organizaciones, tanto de Chile como de otros países de nuestra región. Mi nombre es Mónica Gomariz. Soy la directora de la Oficina Nacional de la Organización de Estados Iberoamericanos en Chile y yo les estaré acompañando durante esta mañana con la moderación de la sesión de hoy. Les quiero dar la bienvenida a este encuentro que, como saben, cumple con un doble objetivo. Por un lado, realizar la presentación y el lanzamiento de la campaña Date tiempo para el buen trato con la niñez. Y en este marco, además, compartir un espacio de reflexión, de conversación, gracias a la clase magistral sobre cómo favorecer el buen trato con la niñez, que será realizada por Lisette Orozco, a la que desde ya agradezco su participación, su exposición y trabajo con la OEI, con la comunidad iberoamericana y en especial con los niños y las niñas de nuestra región. La campaña Date tu tiempo para el buen trato con la niñez es una iniciativa del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia, de la OEI, que tiene un carácter iberoamericano, pero que comienza en Chile gracias a la colaboración y al trabajo en conjunto con la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile, ¿no?, de este país. Desde un inicio, la subsecretaría se comprometió y mostró su interés en participar activamente en la misma, dado su compromiso también con la atención y el desarrollo integral de los niños y de las niñas. La campaña tiene como objetivo contribuir a la promoción del buen trato a la primera infancia, favoreciendo las interacciones entre los adultos y los niños y niñas. Desde ya invitamos también a las instituciones de los otros países de la región para que se sumen también a esta gran iniciativa que busca hacer reflexionar a la comunidad iberoamericana sobre cómo los adultos nos relacionamos con el cotidiano, ¿no?, con los niños y niñas. Sabemos que este es un tema prioritario, necesario en todos los momentos, pero creemos también que cobra más importancia aún, es más pertinente en momentos tan complejos como los actuales, ¿no?, en este contexto de pandemia. A modo de introducción, me gustaría comenzar con un breve vídeo en el que hemos preguntado a una de nuestras especialistas que nos comentara, según su visión, acerca de cuáles son los 5 motivos o las 5 razones por las cuales es importante el buen trato, ¿no?, con la niñez. Así que nada, les dejo este breve vídeo para que puedan conocer su respuesta. Saludos a todos y a todas. Es por mi parte, como secretario general de la OEI, un momento muy grato el poder intervenir en este evento, en esta ocasión, y sobre todo por un tema que genera una especial motivación. El lema de esta campaña es Date tiempo para el buen trato con la niñez. Creo que es un lema que hace una apelación a algo que sería obvio. Hay que tener tiempo, dedicación, afecto y paciencia para tener siempre a favor de la niñez y sobre todo siempre con buen trato a favor de los niños y de las niñas. Para la OEI es un tema, la primera infancia y la niñez, que es un ámbito prioritario de trabajo. No es una afirmación gratuita. En el programa de presupuesto de la OEI, que tenemos aprobados por el Consejo Directivo de la OEI, el primer proyecto con que arrancamos, el primero, es ese programa de primera infancia. ¿Y por qué arrancamos con un proyecto de primera infancia? Porque consideramos que es un proyecto estratégico desde el punto de vista político, humano y de desarrollo. Y atender bien a la primera infancia, tener tiempo para darle buen trato, supone una inversión de futuro que es la mejor posible en política de desarrollo. La mejor posible inversión de futuro porque va a construir a chicos y a chicas que tengan, digamos, un autoconcepto y tengan una seguridad en sí mismo. En segundo lugar, porque vamos a crear chicos y chicas con unas relaciones equilibradas, armoniosas y amorosas en el futuro cuando sean más mayores y cuando sean personas maduras. Pero en tercer lugar, porque vamos a favorecer que su educación sea una educación más equilibrada y más inclusiva. Y en cuarto lugar, y no menos importante, porque la inversión en primera infancia está demostrado
que es la inversión que mayor retorno económico produce. Cualquier dólar invertido en primera infancia se multiplica más que en ninguna otra, insisto, más que ninguna otra política de desarrollo. Por lo tanto, creo que digamos que es importante para nosotros y creo que es una iniciativa esta que se está haciendo desde el Instituto de Primera Infancia de la OI en Santiago de Chile, que es muy respetable y muy digna de apoyo y de colaboración. Pero además hay otro factor que para nosotros, para la OI, es muy importante y muy relevante. Estamos trabajando en otra área dentro de nuestra actividad, que es la educación en derechos humanos, ciudadanía y valores democráticos. Creemos que los derechos humanos es un elemento fundamental. Creemos que podemos construir una sociedad americana más justa, más libre, más democrática, si hay un profundo respeto a los derechos humanos. Y sobre todo si además ese respeto a los derechos humanos se traduce en el ejercicio práctico de valores de ciudadanía democrática y, en resumen, de ciudadanía iberoamericana. Miren ustedes, creemos con certeza que ese concepto de ciudadanía iberoamericana existe y que además es positivo. Pues bien, en esa línea de trabajo de educación de derechos humanos, los derechos de la infancia es un derecho fundamental. Si no hay una construcción, no hay una política de respeto y de promoción de derechos de la infancia, del niño y de la niña, lo demás va a ser imposible, lo demás va a ser inviable. Creemos que es una apuesta muy importante. Somos conscientes que vivimos en una región que, como decimos muchas veces, y ya parece, digamos, una especie de rito de repetirlo, que es una región muy rica y tremendamente desigual. Y las situaciones de desigualdad y de pobreza generan comportamientos en ocasiones injustos y hostiles hacia los niños y hacia las niñas. Tenemos muchos niños que están trabajando en esta región. Se habla de millones de niños que están haciendo eso que se llama trabajo precario, que es trabajo indecente. Lo digo con esta palabra tan dura, pero creo que tan real. Entonces, esa protección de derechos de la infancia arranca de los primeros años de vida, arranca de los primeros meses de vida, arranca desde la familia, arranca de los centros de primera infancia, para que después esos chicos sean sujetos de todo tipo de derechos. Y como repito con muchas ocasiones, y no me cansé de repetirlo, que cuando sean ya más mayores, ellos sean siempre sujetos de la política y no objetos de la política, sujetos de sus derechos y por ello asuman sus responsabilidades. Muchas gracias y una vez más, como siempre, cuenten con la OI en este tipo de proyectos de apoyo a la primera infancia, porque para nosotros es el comienzo, el punto clave de arranque de nuestra política de cooperación. Muchas gracias a todos y a todas. Aire. Les pido disculpas, tuve un error. Como ven, es el vídeo de presentación de la autoridad del secretario general, Mariano Jabonero, que quería estar presente durante la sesión de hoy, así que le agradecemos sus palabras de bienvenida y, como ha dicho, pues obviamente tanto la primera infancia como la protección de los derechos de esta etapa es una de las áreas prioritarias, ¿no?, con la que nosotros trabajamos. Solamente como para hacer una breve síntesis del programa que tendremos durante la mañana de hoy, les comento que iniciaremos con los saludos institucionales, como el que acabamos de escuchar, de Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, además de María José Castro como subsecretaria de la Educación Parvularia del Ministerio de Educación de Chile. Tras esta bienvenida institucional, daremos paso a la clase magistral, que como comentaba, sobre cómo favorecer el buen trato con la niñez, de la mano de Lisette Orozco, terapeuta infantil, especialista en salud emocional, con la que tendremos también un tiempo para interactuar y poder compartir aquellas inquietudes, comentarios, impresiones que ustedes nos puedan transmitir a través del chat de las redes sociales donde se está presentando esta campaña. Por último, realizaremos una presentación también de la campaña que nos convoca, comentada por Gabriela Sánchez, que es la coordinadora técnica de esta iniciativa, además de la coordinadora del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OEI. Aprovecho para comentarles que este evento será difundido por las plataformas de Facebook Live de OEI Chile, YouTube de la Secretaría de Educación Parvularia, y les invito a utilizar el chat de las mismas para que nos dejen sus dudas, comentarios,
distintas inquietudes que ustedes nos quieren transmitir para que podamos ir recopilando a lo largo de la exposición de la clase magistral de Lisette y poder comentarlas con ella unos minutos después de su intervención. Sin más preámbulo, bueno, pues como les comentaba, esta iniciativa fue acogida desde un inicio, contó con la colaboración y el apoyo de la Subsecretaría de Educación Parvularia. En este sentido, quiero agradecer al equipo de la Subsecretaría y en especial a la Subsecretaria María José Castro por este trabajo en conjunto y gran colaboración. Así que, sin más, le doy la palabra para que pueda transmitirnos también unas palabras de bienvenida. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Este es el lema que estamos impulsando en conjunto con la OEI y el Ministerio de Educación. ¿Por qué es tan importante esta campaña que tendrá un alcance nacional e internacional? Esperamos ser un referente para muchos, porque hoy día el buen trato con la niñez no es solamente un propósito que tengamos que tener porque estamos en una pandemia. Este es un objetivo de siempre. La niñez merece nuestra mejor atención. Y el buen trato no se agota solo en la ausencia de maltrato. Eso es reducir el buen trato. El buen trato consiste primero en reflexionar en conjunto qué es la niñez, cuáles son los derechos que tienen nuestros niños y niñas, no solamente de nuestro país, sino que los niños del mundo. ¿Qué derechos tienen? Y tratarlos entonces con dignidad y con el respeto que se merecen. Hoy estamos lanzando esta campaña que, como ya dije, tendrá alcance internacional. ¿Qué esperamos? Que en todas las familias, que en toda la sociedad donde están los niños, se haga presente este buen trato, se haga presente esta responsabilidad, este deber ético que tenemos de darle a nuestros niños lo mejor. Este buen trato, que no se agota solamente en la ausencia de maltrato físico, consiste precisamente entonces en interacciones de calidad. Oír a nuestros niños, oírlos y mirarlos a los ojos, mirarlos a la altura, porque nuestros niños merecen ver el mundo desde su perspectiva, no desde la perspectiva nuestra de los adultos, que siempre es una perspectiva que muestra las necesidades y los intereses que tenemos nosotros. Buscar entonces cuáles son los intereses de los niños, qué es lo que los motiva, cómo es el mundo que ellos quieren tener, hacerles las preguntas y luego tomarlas en cuenta. Tal vez gran parte de los errores que hemos cometido como sociedad, que a veces ha tenido una mirada mucho más de adulto, es no tomar atención a aquellas respuestas de nuestros niños que han estado siempre a través de los dibujos y también a través de lo que dicen. Hoy, más que nunca, tenemos conciencia de que es importante oírlos, es importante poner en práctica lo que nos dicen, es importante entender cuáles son sus sueños, es importante darle toda la relevancia que tiene a la niñez, porque la niñez, además, es el futuro de ellos de ahora, pero es el futuro de todo un país, de toda una nación. Es el futuro del mundo, es en ellos donde debemos poner nuestro máximo esfuerzo, desplegar nuestras máximas potencialidades para hacer de la niñez un gran desarrollo y que cada niño y niña de nuestro país y de todo el mundo pueda potenciar plenamente todas sus capacidades y todas sus habilidades. Date buen tiempo para el trato con la niñez. Eso es lo que hoy día debemos hacer. Date buen tiempo para el buen trato con la niñez. Ese es el lema de esta campaña. Y eso es lo que estamos impulsando con este seminario de hoy. Un gran abrazo, muchos saludos a todos quienes están conectados en este seminario y que sea una mañana muy provechosa. Aire. Muchas gracias a la subsecretaria por sus palabras, ¿no? Y por este mensaje también que nos ha querido trasladar. Pasamos entonces a la clase magistral en la que tenemos el honor de contar con Lisette. Lisette Orozco es magíster en Psicología Clínica de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia. Tiene 14 años de experiencia en el campo de la psicología. Es docente catedrática del programa de psicología e invitada en otras universidades también de la costa caribe para cursos relacionados con infancia y la práctica clínica. Lleva 9 años trabajando en el Diplomado de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional del programa Pisotón, el cual está dirigido a docentes, madres comunitarias y auxiliares pedagógicas con el fin de fortalecer las interacciones con los niños y niñas.
es psicoterapeuta clínica en consulta privada. Es un honor contar contigo, Lisette. Te agradezco, como decía antes, tu tiempo, tu dedicación y nada, te dejo la palabra para que puedas comenzar con la clase. Muchas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por su invitación y muchas gracias por esta oportunidad y por este espacio como de construcción y de aprendizaje, sobre todo para las personas que nos están viendo, que pueden ser desde padres, cuidadores, auxiliares pedagógicos, que este tema del buen trato, que es lo que ustedes están tratando de promover en esta campaña, sea algo que pueda llegar a las familias, pero que también impacte al niño en los escenarios donde se encuentra en su vida cotidiana, sobre todo porque tenemos que pensar en el bienestar y en la salud emocional a futuro de los niños y niñas. Entonces, voy a compartir mi pantalla para la presentación. En este momento todos estamos viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto, entonces no quise titular esta clase de otra manera, esta conferencia magistral de otra manera, sino de una forma que respondiera a la inquietud que ustedes tenían con esta campaña y era cómo favorecer el buen trato con la niñez. Y aquí en el título inmediatamente quiero hacer un señalamiento precisamente orientado al tema de que con la niñez se refiere a que existe una relación entre una persona con el niño. Eso quiere decir que estamos hablando de un contexto en donde el adulto debe favorecer una instancia, en este caso el buen trato, con los niños y niñas. Entonces quiero empezar por el tema de qué es el buen trato. Y precisamente porque empiezo con el concepto, porque creo que era importante recordar, sobre todo cambiar un poco el parámetro de que el buen trato es solamente abrazar al niño, quererlo, cuidarlo, y son solamente señales. El buen trato más bien es una instancia emocional que se va a quedar y que se va a instaurar en la vida del niño. Es un hábito, como lo encontré en muchos conceptos. ¿Y por qué es un hábito? Porque la idea es que se quede a futuro desde la concepción de la infancia hasta que sea adulto. Y obviamente incluso adulto mayor, que la persona pueda convivir con esa experiencia y con esos aprendizajes que se tienen para toda su vida. Es una forma particular que se enseña de precisamente generar ese contacto, esa relación emocional consigo mismo, con las personas que están en todos sus contextos sociales. ¿Por qué el buen trato es tan importante? Porque está basado en muchos elementos a nivel emocional. Está basado en el respeto, está basado en la empatía, está basado en el diálogo, en la expresión afectiva, en el cuidado, en la crianza. Y eso tiene que ver con aquello que se fomenta desde los padres, cuidadores e incluso el Estado. Eso quiere decir que el buen trato es un elemento constitutivo de la vida del niño que si se fomenta, congrega y hace partícipes a todas las personas que están alrededor de la vida del niño. Eso también significa que cuando nosotros criamos basados en la instancia del buen trato, basados en el buen trato, generamos unas movilizaciones afectivas no solo en el niño, sino que también todas las personas que están incluidas en este espacio emocional tienen una parte singular que enseña al niño a quererse, a amarse, pero también a amar a todo el que está alrededor. Aquí una situación específica que entender con el buen trato y es definitivamente los niños y niñas son sujetos de derecho. Eso quiere decir que el buen trato no es solamente una acción que se va a impartir con ellos, sino que también es un derecho. Es algo que el niño merece. El niño merece ser tratado con respeto, el niño merece tener la compañía de los adultos, el niño merece tener vínculos afectivos sanos, el niño merece que le sean resueltos todos los procesos, todas las instancias de derecho a las que tiene desde que incluso está en el vientre de su madre. Aquí hay una frase que creo que hay que entender y es: para poder responder a la pregunta de esta clase magistral, hay que poder establecer como una línea y un camino. Hable de
¿por dónde empieza el buen trato de un adulto hacia un niño? Y quiero quedarme una primera parte en el tema del adulto para poder entender cómo el adulto puede responder al buen trato desde un autoconocimiento y desde la superación de la vida y del proceso traumático que ha tenido. Aquí establezco que detrás de cada adulto hay una historia de un niño gritando por cambiar esa parte de su vida donde sintió que no fue feliz junto a los adultos a su cuidado. ¿Eso qué quiere decir? Cuando el adulto reconoce que en algún momento se sintió mal porque aquellos adultos no respondieron a lo que necesitaba, pero no se queda en ese dolor, sino que puede avanzar emocionalmente, puede reponer en la vida de los niños que están a su alrededor aquellas falencias afectivas que sintió que tuvo. Una de las cosas que va implícita en el concepto del buen trato es que haya un grupo de adultos que tenga la capacidad de ser resiliente, afectivamente hablando, que no intente imprimir en la vida del niño la frustración por aquello que no le fue cumplido cuando fue niño. Aquí establecí una especie de, yo no es que sea la más amante de las matemáticas, pero establecí una especie de parámetros matemáticos que creo que son importantes, precisamente hablando del tema del buen trato y entendiendo el buen trato inicialmente como una forma de poder responder a aquello que yo como adulto soluciono para poder imprimir de otra manera y de una manera mucho más positiva en la vida de los niños y niñas. Entonces tenemos dos instancias. La instancia de un adulto y la instancia de un niño o niña. El adulto es el que es hoy. El niño y niña, eso quiere decir que en algún momento fue. Esa es una correlación importante, porque creo que una de las cosas que fomenta la antítesis del buen trato, que es el maltrato, es cuando el adulto no ha logrado entender que el niño y niña están en un mundo completamente diferente al de él. Cuando el adulto piensa que el niño debe portarse como un adulto, pero resulta que no recuerda que cuando él fue niño también tuvo esperanzas, también tuvo deseos, también fantasías, también se comportaba de diferentes maneras. Entonces, el adulto que soy hoy es igual al niño que yo fui, pero ojo, es igual al niño que fui, entendiendo que yo puedo resarcir la vida afectiva mía en otra instancia mucho más saludable. Aquí esta es la parte más importante de lo que planteé. Lo que yo no he cerrado como adulto definitivamente tiene que ser diferente a quien es el niño y niña que está conmigo hoy. ¿Eso qué quiere decir? Si mis padres, por ejemplo, no me quisieron, no me amaron, si a mis padres tuvieron una relación conmigo muy fuerte, lo que normalmente termino haciendo yo es reviviendo en los niños y niñas que están a mi alrededor la relación que tuve con ese adulto. Entonces, ¿qué sucede? Uno empieza a indiferenciar lo que fue y lo que es la persona que está a su alrededor. Y aquí es, si definitivamente yo no veo la diferencia entre el mundo adulto y entre el mundo infantil, yo siempre voy a ver al niño con los ojos de mi frustración y allí no se imprime el buen trato. ¿Por qué? Porque entonces al niño siempre lo voy a ver desde aquello que yo no pude hacer, desde aquello que yo no fui, desde aquello que no tuve. Por ejemplo, a mi consultorio a veces llegan padres que dicen, oye, pero si mi hijo, yo no fui a una universidad pagada por mis papás, yo no tuve un colegio bilingüe, yo no tuve de pronto muchas cosas materiales, mi hijo tiene la tablet, mi hijo tiene el celular, mi hijo tiene todo, pero resulta que no tiene un padre que está ahí presente. Desde enseñarle que el buen trato también se trata de acompañamiento y se trata de empatía y de empatía con la vida y con el mundo infantil. Entonces no se trata de lo que tiene en este caso. Para generar un concepto del buen trato se trata desde el problema principal, que en este caso, ¿cuál sería? Lo que le faltó a mi vida no fue la falencia económica, fue la falencia de un grupo de padres que de pronto respondieran a lo que yo necesitaba, y eso es lo que yo estoy repitiendo con mis hijos. Entonces,
a partir de esto, quería empezar este concepto porque para trabajar el buen trato en los adultos que nos están viendo y en todas las personas que están con nosotros conectadas y en los que nos van a ver después, yo creo que es importante entender, esta película me gusta muchísimo porque Bruce Willis quiere cambiar en la infancia, en esta película. Ahorita les digo el nombre porque se me acaba de olvidar, pero Bruce Willis quiere cambiar en ese niño que fue lo que supuestamente lo va a hacer y lo va a convertir en el adulto que es hoy. Pero resulta que si él no hubiese sido ese niño, no hubiese llegado a ser el adulto exitoso que era. Pero también verse en la infancia le permitió hacer un muy buen ejercicio para poder perdonarse, para poder disculparse y para poder reencontrarse con él en otro contexto. Yo puedo cambiar en el aquí y el ahora una historia que ya no es mía, y creo que esa es una de las bases para trabajar y para favorecer el buen trato con la infancia. Esta historia ya no es mía, pero en la que yo soy partícipe. Definitivamente los padres, los cuidadores, los auxiliares pedagógicos, los maestros, hacen parte de la vida de un niño y pueden cambiarla aunque no sea la de ellos. En este caso también están los ejemplos de cuidadoras que quisieron ser maestras o maestras que quisieron serlo porque tuvieron la historia de una maestra que les cambió el mundo, pero también está por otro lado la historia de una maestra que los marcó mucho. Entonces, si yo lo hago bien, el buen trato empieza por querer hacer un cambio verdadero y real, no dirigido hacia lo mismo que me pasó a mí, sino hacia otro punto completamente diferente y un punto mucho más afectivo y emotivo conmigo. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo hacemos para responder a esta pregunta? Lo primero, cómo favorecer el buen trato con la infancia es inicial y básico desde la garantía y el cumplimiento de los derechos fundamentales, donde se preserve, o sea, la vida y el bienestar. No se trata de solamente tener que el niño responder económicamente por él. Se trata de poder velar por aquello que necesita, por aquello que requiere, por estar allí en la vida del niño, entendiendo que la mayor participación y la participación más importante es desde que el niño se le cumpla aquello que necesita para poder vivir. Incluso hemos encontrado, y aquí en Colombia pasa mucho, lugares en donde los niños nunca tienen nombre. A veces es el nombre dado por la familia, pero nunca hay un registro civil en algunos casos, aunque el Estado ha avanzado muchísimo en estos procesos. Todavía tenemos lugares del mundo donde los niños no se les garantiza derechos fundamentales como la alimentación. Sigue existiendo lugares en el mundo en donde los niños solo comen una vez al día o incluso comen una vez cada 2 días. Entonces, eso es lo que hace que para promover el buen trato, cuando tú tienes tus derechos organizados, cuando tienes lo fundamental económicamente organizado, puedes responder de mejor forma a aquello afectivo que se te da. Nosotros los psicólogos clínicos vemos el tema de la comida como algo afectivo, es como una respuesta. Y ojo, no estoy hablando de unos grandes manjares, de unas comidas que se sobrepongan incluso hasta lo económico de los padres. También estoy hablando de que con lo que tiene, con lo poco que se tiene, hacerlo. Punto número 2, y esto creo que es bien importante. Una de las cosas del buen trato es cuando los padres, cuidadores y familia, y cómo favorecerlo, establecer un sistema de crianzas con normas y límites claros, pero sin violencia, y es allí donde quiero, de pronto profundizar bastante, y que se permitan cambios en ese proceso. Ahí establezco un concepto y es el concepto de rutinas. En estos días donde los niños están en casa, donde muchos niños todavía no regresan al colegio o no regresan a sus espacios de encuentro social, una de las cosas que más favorece el buen trato es que los padres sean organizados. Aquí hay algo y es, muchos padres en este confinamiento se dieron cuenta del sistema de crianza que estaban manejando y se permitieron entender que había cosas que debían cambiar, que por ejemplo estaban siendo demasiado flexibles y estaban teniendo en su casa un niño que no obedece a ningún sistema social adaptativo y de normas.
Entonces era un niño que llegaba a las fiestas a hacer desastres, era un niño que llegaba a su casa a agredir a la persona que lo cuidaba, era un niño que no tenía esa representación positiva de sí mismo, era un niño que definitivamente no era adaptativo. Entonces, una de las cosas que favorecen el buen trato también es que los padres estén organizados. Unos padres que la mamá dice sí y el papá dice no, en medio del confinamiento, eso genera unos sistemas que se alteran. ¿Por qué? Porque entonces eso genera desde el sistema de los padres hasta el sistema del niño. ¿En qué sentido? En que cuando los padres no se pueden poner de acuerdo y entonces el niño está en medio de eso, es el niño quien no tiene esas posibilidades de organización familiar que necesita. Aquí hay algo que creo que necesitamos recordar como padres. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero en mis tiempos uno iba con la mamá a visitar y la mamá medio cambiaba la cara o medio abría los ojos y uno se quedaba quieto y sentado. Y es verdad que el niño de hoy necesita explorar, necesita buscar, pero una cosa es que el niño quiera sentarse, que pueda tener la habilidad de hablar con un adulto, pero otra cosa completamente diferente es que el niño agreda al adulto, que si va a hacer una visita se meta en el cuarto, revise el closet o se meta a la nevera, saque cosas de la nevera sin ser su casa. Eso es completamente diferente. Una de las formas que establece el buen trato, y por qué lo digo acá, es porque también el niño que desde el buen trato se le ha enseñado la norma, es un niño que es aceptado socialmente y al que todas las personas que están a su alrededor le responden. Es un niño acogido, es un niño social y es un niño que se le permite el ingreso al mundo desde poder responder desde una instancia que tenga una representación importante a nivel afectivo. Hablo de las rutinas. Otra de las cosas para favorecer el buen trato, y quiero que esto lo tengan en cuenta, es organizar rutinas que se cumplan, pero no organizar rutinas militares, o sea, te despiertas a las 6, comes a las 9, almuerzas a las 12:00, no. Se trata de rutinas que vayan enfocadas hacia el tema de las normas y unas normas sanas. En estos momentos estamos viendo a padres que dejan dormir a niños de 3 o 4 años a las 11 de la noche. Pero resulta que está bien unos días porque ese día la mamá tenía que entregar un trabajo, el papá tenía que entregar un informe y entonces se durmieron tarde. Pero a la semana siguiente, cuando ya están cansados, cuando ya definitivamente están agotados y se quieren dormir temprano, entonces quieren acostar al niño a las 8, pero quieren acostarlo a las malas porque es que el niño no tiene sueño. Entonces es allí donde empieza el grito, donde empieza el regaño, donde empieza las agresiones, sobre todo desde ese punto arranca también el maltrato psicológico. Es que ya viste, tú eres un niño, eres un consentido, tú no escuchas a nadie, ya viste, tú eres el que nos va a sacar, como dicen aquí en Colombia, nos vas a sacar canas verdes, no nos vas a respetar. Y entonces empieza todo como a tergiversarse y no se puede responder de una manera saludable a precisamente el contexto del buen trato. Entonces, las rutinas son un ente o una forma que les va a servir mucho para generar el buen trato, sobre todo relacionado con normas y pautas de crianza que vayan dadas desde la no violencia. Cuando usted tiene que usar la violencia, y aquí voy a la siguiente forma, no necesariamente está haciendo lo correcto. Aquí hay algo y es importante. Otra forma de favorecer el buen trato es enseñar normas dentro de la casa que promuevan la adaptación social. ¿Eso qué quiere decir? Hay padres que ponen una serie de largas normas para que el niño las responda. Entonces en la casa es, acuérdate que hay que portarse bien, acuérdate que hay que cuidar los juguetes, acuérdate que hay que recoger los juguetes, acuérdate que hay que guardar la ropa sucia en la canasta, acuérdate que hay que saludar a las personas cuando vienen, acuérdate. Entonces el niño tiene un montón de reglas básicas que cuando usted llegó a la quinta, ya al niño se le olvidó la primera. Entonces aquí va otra cosa, otra de las formas de favorecer el buen trato, y no solo desde lo que se va a representar en casa, sino desde, como les decía ahorita, la respuesta social a lo que el adulto le está enseñando, es enseñar normas que promuevan la adaptación. Por ejemplo, he visto padres en restaurantes que
dejan que el niño camine sobre las mesas mientras ellos comen, porque es que, bueno, así se queda tranquilo y nos deja comer. Pero resulta que lo que está viendo en el afuera y tú lo escuchas es otros adultos diciendo, mira ese niño, qué horror, ese niño no me gustaría que fuera el amigo de mis hijos. Y esas son cosas que no promueven el buen trato, no solo en la casa, porque en la casa si está permitido está bien, sino que a nivel social generan una desadaptación del niño. Entonces, cuando los padres le permiten al niño ser ese niño que todos quisieran tener como el amiguito de sus hijos, y no desde la perfección, sino desde un niño que pueda adaptarse muy fácilmente a las normas, usted promueve el buen trato. ¿Por qué? Porque ese es el niño que le van a abrir las puertas a donde llegue, precisamente porque la enseñanza se ve desde casa. Y se ve que es un niño que no se molesta cuando le hacen algunos llamados o no se molesta cuando le piden hacer algunos cambios, sobre todo cambios que tienen que ver con sus instancias emocionales, que es un niño que se puede adaptar fácilmente. ¿Y eso cómo se enseña? 3 reglas básicas. ¿Cómo se favorece el buen trato allí? Cuando ustedes vayan a salir con un niño, establezcanle 3 cosas básicas. Un niño pequeño puede recordar 3 cosas, 10 no. Entonces, si por ejemplo usted va a salir con su hijo, ok, ojo, 1, no vamos a comprar hoy juguetes. 2, nos vamos a comer toda la comida que compremos en el almuerzo. Y si no quieres, entonces me lo puedes decir y la guardamos y la traemos a la casa. Y 3, pues cuando diga que nos vamos, nos vamos. Miren, ahí hay 3 normas básicas que le permiten al niño, sin que usted la agreda, sin que se tenga que formar una pelea y una discusión entre ustedes en el centro comercial cuando se tienen que ir. Un preencuadre desde 3 reglas básicas permite favorecer el buen trato, porque el niño ya está adaptado a una norma social a la que usted le está ayudando como padre. El buen trato se da desde entender que mi hijo forma parte de un contexto social y que quien tiene la responsabilidad de hacerlo más adaptativo a ese contexto social soy yo, porque el niño no tiene conocimiento del mundo. El que tiene el conocimiento del mundo es el padre. Evite saltar desde la imposición de una norma a la desesperación de la obligación por cumplirla. ¿Eso qué quiere decir? A veces queremos que el niño cumpla, porque yo lo dije. Ese imponer la imagen de la paternidad desde un cumplimiento con violencia, con frustración, es algo que no ayuda al niño y que no favorece el buen trato. Definitivamente cuando yo me impongo como un padre que no sé manejar la situación, que tiene que gritar para ser escuchado, y que ni aunque grite a veces es escuchado, allí ya estamos hablando de una falla en el sistema del buen trato. Definitivamente, cuando yo muestro al niño que yo como adulto no puedo tener el control, y es aquí en donde, como les decía, viene el proceso de antítesis del buen trato, que es el maltrato. Cuando yo le digo al niño que tenía que recoger los juguetes, pero el niño me vuelve a asomar y no los ha recogido, entonces me despacho en la violencia y en la agresión, en que tú no eres, viste que tú no sirves para nada, viste que tú no ayudas en esta casa, a mí no me ayudan, yo estoy sola. Resulta que, y luego se van, y el niño sale llorando y lo castigan, ahí pasó algo importante, que no se cumplió la norma que usted como padre quería que se cumpliera. ¿Por qué? Por entrar a la desesperación de la obligación de cumplir algo que usted quería. Y a veces nos quedamos trabados en el proceso de lo que yo estoy haciendo para que se cumpla, pero no en ejecutar acciones para que se pueda cumplir realmente. Una cosa que me parece importante aquí, que quería hablar como una forma de este punto, es las 5 formas. Yo creo que lo he dicho en muchos seminarios donde he participado, creo que lo voy a patentar. Las 5 formas de lo positivo. Cuando, por ejemplo, quiere que el niño recoja los juguetes, hay una opción antes de que usted llegue a gritar porque los juguetes no se han recogido. 5 formas, y eso funciona para la adaptación, funciona para la entrada al colegio, funciona para las respuestas sociales, incluso dentro del sistema escolar. Entonces, desde lo positivo, bueno, ok, vamos a recoger los juguetes y vamos a hacerlo de esta manera. Ok, una, lo recoges tú solo,
y yo te vigilo. 2, yo recojo una parte y tú recoges el resto. 3, lo recogemos 5 minutos con contador, a ver quién lo hace primero. 4, vamos a jugar a si lo puedes hacer o no rápido. 5, el que termine de recoger los juguetes, quien termine de recoger los juguetes, definitivamente ese es el que va a poder salir del cuarto para poder hacer otras cosas mucho más divertidas. Miren, todas las 5 formas van destinadas a que el niño que haga recoja los juguetes. Y entonces, ¿por qué? Así usted no tiene que llegar como padre a decir, es que viste, yo llegué, te dejé. A los niños, si usted está enseñando algo, no puede pretender inmediatamente que si usted le dijo que recogiera los juguetes, el niño mágicamente ya lo hizo. Si usted está en ese proceso de enseñar como padre, debe quedarse a vigilar que el niño lo haga. Incluso en algunas cosas va a hacer, si es un niño pequeño, cosas manos sobre mano, ven, yo te ayudo, vamos a meterlo 1, y vamos metiendo 2, y vamos metiendo 3, y así no tiene que usted se va a la cocina y regresa, y entonces hacer la escena de qué terrible es esto. Ojo, no olviden una cosa, para favorecer el buen trato debe olvidar estas cosas, el chantaje, los castigos, los insultos. Eso no funciona definitivamente para favorecer el buen trato con la infancia. Otro punto, estamos en un mundo donde los padres tienen acceso a todo, pero creo que otra de las formas de favorecer el buen trato es respetar los momentos evolutivos, tanto físicos, cognitivos como emocionales de su hijo. Entonces, resulta que van y se encontraron con el hijo de su amiga y el hijo de su amiga tiene 8 meses y ya camina. Y el mío apenas está gateando. Ah, no, el mío tiene que caminar también. Y esas son formas de no favorecer el buen trato, porque resulta que tenemos a Lucas y tenemos a Mario, pero resulta que Mario todavía no quiere caminar. Él está aprendiendo a gatear y a veces se levanta y tiene su proceso. Pero resulta que el otro niño pues tiene mayores habilidades físicas. Entonces esta mamá ahora, para que su hijo alcance al otro niño, lo pone, lo levanta, lo ejercita, lo obliga a saltarse unas etapas que obviamente implican que el adulto no está reconociendo el mundo del niño. Cognitivos, entonces, la hija de mi amiga habla inglés y mi hija todavía no habla tan claro, entonces la voy a meter en terapias de fono, la voy a meter a que venga una profesora, la voy a poner a que haga cursos, la voy a poner a que vea videos, y resulta que la niña lo que quiere es jugar con sus muñequitas y meter a la muñeca, jugar con el slime, con la plastilina, con los tapetes. Entonces, qué terrible frustrado me siento yo como padre cuando mi hijo no responde a eso. Resulta que no. Otra cosa que se ve mucho como en Colombia y también que no hay un reconocimiento de las enfermedades de base. El padre a veces no entiende que su hijo puede tener algo y a veces lo llevan y lo frustran y lo empujan a que responda a lo que el padre quiere, pero a veces el niño físicamente no da y es una verdad. Emocional, aquí algo se da y es, a veces queremos los adultos que el niño vaya y abrace a otra persona. Oigan, llegó la vecina, vaya, saluda, abrácela. No, el niño emocionalmente, si tú como padre quieres enseñarle el buen trato, no se trata de obligarlo a que aprenda lo que tú quieres que él aprenda. Se trata de enseñarle cómo puede. Mira, si viene un señor que es el vecino, le puedes saludar así. Uno, lo puedes saludar así, le puedes decir respetuosamente buenos días, pero no obligarlo solamente a que la única respuesta, la que tú quieres como adulto, es que tu hijo sea el hijo que bese a todos los que llegan de visita a la casa. Eso es un deseo del adulto. Otra cosa que también se ve mucho, sobre todo, por ejemplo, aquí en Colombia, y con todo el respeto de las personas que me están viendo, los padres vegetarianos o veganos, que el niño de 1 año tiene que ser vegano o vegetariano porque el padre lo es. El niño primero tiene que experimentar para luego, en algún futuro, usted irle enseñando la alimentación saludable. Eso es diferente a que usted le prohíba al niño el conocimiento del mundo. Hay unas verdades allá afuera que sí se los quiero decir hoy. He tenido niños en mi consulta que cuando se dan cuenta que afuera existe un mundo, el culpable de no verlo fue el padre. ¿Eso a qué me refiero? Había un paciente que nunca le permitían comer chocolate y la mamá iba a todos los lugares y escondía los chocolates. Si había un cumpleaños, le decía que eso olía horrible y resulta que un día un compañerito, estando en el recreo, le metió un pedazo de chocolatina en la boca a mi paciente.
Y él dice que fue la cosa más sabrosa que probó en su vida y desde ese momento sintió mucha rabia con su mamá porque le escondió una cosa tan deliciosa como el chocolate. Y resulta que ustedes dirán, pero eso tiene que ver con el buen trato. Claro que sí, porque es desconocer que el mundo tiene, la gente tiene una vida, el niño tiene una vida y un mundo que explorar. Aquí hay una cosa, padres, quitémonos la idea de que nosotros tenemos que saberlo todo. Porque nosotros tengamos a Google, porque hayamos hecho un doctorado, una maestría, no tenemos que sabérnoslas todas como papá. Si no sabe, pregunte. O si quiere saberlo todo, también pregunte. Porque nosotros no podemos tener la verdad absoluta como padres y creo que eso es una de las cosas que favorece el buen trato con la infancia. No existe mejor garantía para una crianza basada en el buen trato que aquella donde el padre o el cuidador es testigo y espectador directo del logro de sus hijos. Miren, los niños que uno recibe en consulta son niños dolidos porque su papá no los vio bailar el día del Christmas show, o porque su papá nunca ha ido a reclamar un boletín, o porque su papá no estuvo el día del partido de fútbol. Y no quiero decir que es que si el papá tenía que trabajar, no, pero hay métodos. Hay padres que el otro día uno estaba de viaje y pidió 5 minutos de una junta importante en la que estaba, se conectó por videollamada y vio a su hijo 5 minutos del partido. Y cuando la mamá le mostró que su papá estaba conectado, el niño metió un gol. Nunca había metido un gol. Pero entonces el acto del padre de poder mostrar que ahí está es lo que promueve el buen trato. El niño que crece en la ausencia de los padres es el niño que le cuesta favorecer una instancia relacionada en el buen trato, porque resulta que está dispuesto a un proceso que emocionalmente el adulto le está diciendo, aquí estoy. Obviamente también cuando usted no puede estar, lo importante es explicarle al niño. No se trata de ocultarle que si usted ese día tiene algo muy importante que hacer, no importa, lo dejo abandonado y lo hago por ti, porque a veces eso también genera frustración en el adulto. Yo tenía la oportunidad de mi vida y la perdí por el partido de fútbol. Poder hacer como un buen equilibrio en eso es lo que va a ayudar a promover el buen trato en la infancia. Que el adulto se haga presente en los momentos que considere los más importantes de la vida de su hijo. Esa es una de las formas más primordiales de generar el buen trato. Aquí hay una cosa y es la violencia, el maltrato, la coacción, no son formas de dar solución. Es que yo pego con la chancleta para que él me obedezca. No, eso solo suma causas a lo traumático en la vida del niño. Definitivamente, eso es lo que hace que se cree en el niño una huella imborrable, que disipe la atención de su objetivo del aprendizaje. Como lo decía anteriormente, si usted quiere que el niño recoja los juguetes, pero cuando el niño no los recogió, lo que llega es a decirle, yo sabía, tú eres un bruto, eres un bueno para nada, no sirves para nada, no me ayudas, yo estuve aquí todo el día trabajando y tú ni siquiera puedes recoger los juguetes o no puedes hacer nada. Con los adolescentes, bueno, no estamos hablando de ellos aquí, pero resulta que el adolescente trae en su cuerpo, en su mente, en su historia, unos dolores que están muy recientes de la infancia y que también nos muestran que cuando yo como adulto utilizo esto como una creencia de que voy a solucionar la forma de obedecer, es cuando me debo dar cuenta que estoy errando. Porque resulta que, como les decía, se pierde el objetivo. Yo me despaché en insultos, pero al final nadie recogió los juguetes. Y entonces en la noche, ya está oscuro, cuando ya me quiero ir a dormir, yo termino recogiendo los juguetes. Entonces así no debe ser. Yo sé que pedir a los adultos de hoy en día, donde tenemos tantas responsabilidades, que asuman con tranquilidad y con paciencia el tema de las normas y de las pautas de crianza, sencillo. Pero hay realidad. Creo que en el camino de las normas y pautas, sin violencia, los padres se fueron muy a los extremos. Muy a que el niño crezca libre, que no tenga límites, que explore el mundo. Resulta que tampoco puede ser así, porque resulta que usted le deja que el niño explore libre el mundo, pero él llega al colegio y la profesora le dice, todo el mundo sentado. Y eso ya el niño no puede decir, es que mis papás me criaron, que yo sea libre y que explore el mundo, ¿no? En ese momento le toca responder
a lo que ese mundo empiece a exigir. Entonces, a veces creer que yo dejo al niño ser libre en mi casa es olvidar que el niño va a formar parte algún día de un mundo en donde hay normas. Miren aquí, una imagen, 8. Favorecer el buen trato es entender que aunque el niño pueda ser independiente, siempre va a necesitar de la presencia de sus padres o adultos responsables en su vida. Analizar el mundo desde el lente de la infancia implica ver que siempre serán más grandes, más fuertes y que los niños son vulnerables. Es que mi niño tiene un año increíble, o sea, él desbloquea la tablet, busca YouTube, pone sus videos, pero resulta que ese niño que pone la tablet, busca videos, tiene YouTube, es un niño vulnerable. Si alguien viene y se lo quiere llevar, el niño puede tener, puede pasar 20.000 mundos en Fortnite, pero igual un adulto lo carga y se lo llevó. Y el niño puede ser supremamente independiente o inteligente. A veces lo criamos con esa idea de que como es tan inteligente no puede pedir ayuda, pero el día que se encuentra con un tema que no entiende, ahí viene la frustración. Siempre va a necesitar de un adulto al lado, ¿no? Pero es que él está allá abajo, yo vivo en un piso 13, él está allá abajo, pero él se puede quedar solo. Él seguro, si ve a algún desconocido, grita, o como es tan inteligente, llama a la policía. Pero cuando ya se llevaron al niño y no llamó a la policía, no usó la tablet, no le sirvieron los mundos de Fortnite, no le sirvieron los mundos de Roblox, en ese momento es cuando yo me doy cuenta de la vulnerabilidad de la infancia. Y una de las maneras de poder favorecer el buen trato es entender que la infancia es vulnerable. Un niño de 1,20 m, a no ser que tenga poderes espaciales, a no ser que venga como con poderes creados de una nave nodriza o alguna cosa así, del resto todos los que estamos en este planeta somos humanos, somos de carne y hueso, y el niño todavía mucho más. Debemos dejar de creer. Aquí en Colombia han pasado muchos casos de niños que los padres estaban en su casa durmiendo porque como él es súper pilo, yo nunca me imaginé que a él se lo fueran a robar, porque yo me imaginé que él iba a gritar, que iba a llamar a todo el mundo, pero no. Acuérdense que afuera hay una gran cantidad de adultos que pueden encontrar la manera de no parecer lentos y agresivos y de entrar al mundo infantil de una manera supremamente fácil. Jugar, jugar, jugar. O sea, eso lo pongo 3 veces. ¿Por qué? Porque una de las maneras más fáciles, más buenas, más importantes de favorecer el buen trato es desconectarse del mundo infantil. Y como yo lo llamo aquí, ingresar a la dimensión 3D del niño. A veces los adultos, el niño quiere jugar, no quiero, estoy cansado, trabajé todo el día. Pero ustedes no se dan cuenta de lo maravilloso que es poder entrar a ese mundo infantil y uno se distrae de las cosas que hacen los niños y de lo que pueden crear. Hace unos días, con la hija de una amiga, hablando por teléfono, me contaba de su castillo donde hay unicornios, donde hay príncipes, donde hay un príncipe que le pica el ojo, donde hay muchas cosas de chocolate. Y si uno de verdad quiere escucharlo, esto le parece hasta chistoso, porque uno se imagina en una cabeza infantil. Y ella dice que eso está allá en la esquina de su casa. O sea, en el mundo infantil todo cabe. Cuando nosotros podemos mirar, incluso esto nos sirve hasta de terapia para los adultos. Cuando uno en consulta juega con el niño, a veces a mí se me pasó la hora de la consulta y no me di cuenta porque estábamos en una súper mega historia en donde estábamos allí. Y el mundo que estábamos creando era tan importante. ¿Para qué sirve este jugar como forma de favorecer el buen trato? Para poder ver qué debo cambiar como padre. Y a veces los niños te lo dicen en los juegos y yo no lo veo. Porque entonces, por ejemplo, ponen, mira, tú vas a ser la mamá regañona, y tú vas a ser el papá pegón, y tú vas a ser la mamá que trabaja todo el día y llega en la noche. Ahí te lo está diciendo. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos verlo. ¿Cómo ven el mundo? A veces, ¿y cómo te fue? Y el niño, bien. Y nosotros nos quedamos con esa respuesta. Pero a través del juego nosotros podemos conocer el mundo infantil y podemos descubrir en eso que te está mostrando las respuestas
respuesta a aquello que incluso el niño hasta le teme. Hay niños que te dicen, y en este juego va a aparecer Anabel. Y a veces yo a mis mismos pacientes les he contado la historia de Anabel y la muñeca, y se han quedado tranquilos porque se dan cuenta de que no tenían que temerle a una muñeca que no existe, que no es real. Enseñar el uso de la palabra como una fuente de expresión saludable. Esto es algo que yo creo que debe ser el icono del buen trato. Cuando el niño tú le enseñas a hablar de aquello que le asusta, de aquello que no le gusta, tú tienes primero que escuchar. Si le enseñaste, debes aprender a escucharlo para ayudarlo a tener una respuesta. No es como, papá, mira, yo tengo un miedo porque mis amiguitos no me quieren. Ay, no te preocupes, o sea, ellos te van a querer algún día. No, espérate, vamos a ver, amiguito, el niño ya te lo está diciendo, te está anteponiendo la palabra y la importancia de poder decir qué siente. Y eso le permite poder ser un niño sano. Acuérdense que el buen trato es una señal de la salud mental. Enseñar a pedir demostraciones afectivas de las personas correctas. Eso me parece ahí súper importante. Hijo, cuando tú te sientas solo, ven aquí donde mamá y dime, mamá, abrázame, papá, abrázame, papá, regálame un beso, hermana, abrázame, hermana, regálame una caricia. Los niños de hoy en día se acostumbraron a que lo que piden son Roblox o monedas o coins o cosa, pero no piden afecto. Incluso yo tengo muchos pacientes que, bueno, uno es súper afectuoso y ya le toca saber cuál es el paciente que no te lo permite, porque no está acostumbrado, no le gusta, no fue una enseñanza de familia. Y eso, ¿qué va a promover? Creo que uno de los elementos más importantes del buen trato es la empatía. Entonces, ¿es la empatía la respuesta para tener la clave del buen trato de las pautas de crianza de la familia? Sí. Link es un neuropediatra, si lo pueden buscar, es una persona que tiene unos estudios excelentes. Voy a contarles aquí rápidamente la historia. Él tenía 6 años y estaba en un campo de concentración, sus padres habían desaparecido, probablemente murieron, y resulta que cuando llegan a ese campo de concentración a matar a los que quedaban vivos, una señora que también estaba allí, le hace señas para que se meta debajo del cadáver de una persona. Y este niño de 6 años se salva de ser asesinado por los alemanes. Años después, él decidió que quería ser psiquiatra y que quería ser psiquiatra para poder entender a la gente y disminuir el impacto de las cosas traumáticas de su vida. Y eso es a lo que nosotros debemos apuntar los padres con el concepto de resiliencia. Y resulta que Boris estaba en una conferencia y una señora se le acerca y le dice, hola, soy yo la señora que te dije que te metieras debajo de un cadáver, porque él en esa conferencia había contado la historia. Y este señor sintió hacia esa señora un gran afecto. Y son amigos, su familia es amiga, se unen. Entonces, la empatía nos ayuda a luchar contra aquello que a veces es insostenible en la vida del niño. Quiero darles recomendaciones a los que nos están viendo para estos tiempos de confinamiento. Desde la tecnología, hay muchos niños, no sé si han visto aplicaciones donde hay mascotas virtuales. Una de las primeras maneras de que el niño empiece a hacer conciencia de que tengo que cuidar de alguien, de que debo sentir lo que el otro está haciendo, es estas mascotas virtuales. Yo tengo muchos pacientes que tenían esas mascotas virtuales y se murieron porque el niño se olvidó de darles alimento, de bañarlos, de darles la comida. Y a veces esos pueden ser unos ejercicios chéveres para poder mirar cómo está mi hijo en relación a lo que siente de las necesidades del otro. Otro, la mascota casera. A veces hay mascotas que son para los padres, pero supuestamente eran de los niños. Entonces la mamá es la que lo cuida. Al contrario, mira, vamos a poner aquí un reloj cuando suene la alarma. Eso quiere decir que hay que darle la comida al perro, que hay que darle agua, que hay que cuidarlo. Vamos a que el perrito lo podamos sacar, lo podamos pasear, lo podamos cuidar. Otro ejercicio súper chévere para el tema de la empatía puede ser la carta de otro niño encerrado. Y no hablo de niños que estén en cárcel, sino otro niño que esté en su apartamento solo, que no haya podido ir al parque, que no haya podido salir. Incluso puede ser hasta un dibujo, porque yo creo que los niños que están en sus casas en este confinamiento tienen que entender que no son los únicos que están viviendo esto. Análisis de casos, también
me pasó algo súper bonito. Hace unos días encontré un video de un niño que se llama Miguelito. Creo que se llama Miguelito. Total, este niño estaba en su cumpleaños y su familia, pues obvio, no tenía los medios para comprarles muchos regalos. Y este niño muestra en el video de cómo abre sus regalos, que son caretas de cartón de Toy Story, stickers de Toy Story, y este niño parece que le estuvieran regalando un tiquete a Disney. Cuando una mamá de un paciente me llama y me dice, doctora, mi hijo vio el video y se puso a llorar porque sintió que ese niño era realmente feliz. Yo me di cuenta que ese niño la empatía la tiene bien desarrollada y me alegró que hubiese sido mi paciente y que hubiese aprendido esas cosas, porque implica que el niño puede sentir las emociones de otro y la empatía disminuye el bullying y las agresiones dentro de las escuelas. Y otra cosa que también pueden hacer es el paseo por la realidad. A veces hay niños que no saben, ok, el niño, por ejemplo, pararon en el semáforo y la mamá se queja de los papás del niño, pero no es capaz de hablarle al niño de lo que puede estar sintiendo ese niño que no va al colegio, que está trabajando todo el día, que tal vez no tiene todas las 3 comidas, sino que se despachan a decir, mira lo que tú tienes, pero mira el no. Pero hay que expandir esa realidad. Ese paseo por la realidad tiene que llevar al niño a entender que de verdad algún día que pase por ahí, cuando su hijo les diga, mamá, yo traje esta papita o esta galleta de la casa, se la quiero regalar a ese niño, usted está haciendo un buen trabajo como padre. Porque no se trata de que el niño se va a quedar sin comida, se trata de que el niño entiende que se puede desprender de algo que ama y que valora para poder acercarse al niño. En palabras de Sir Willink, si creamos un mundo seguro para el niño, aprenderá a ver al otro, pero solo ocurre si se siente seguro. ¿Y desde dónde viene la seguridad? Desde las pautas de crianza del buen trato. Para volver al mundo como lo conocimos, debemos mostrarle al niño cómo lo haremos en familia, y eso se trata el buen trato. Miren, vamos familia, vamos a salir todos, ese día, ojo, que nos tenemos que cuidar, vamos a llevar las cosas, entonces que el niño esté pendiente de llevar que el niño esté pendiente de llevar, no sé, los guantes, el tapabocas. Eso se trata de poder aprender a responder en familia, se trata de poder crear un acto de buen trato, de poder entender, de poder crear estrategias que sean en familias y cuáles van a ser los cambios, que el niño tenga un concepto de la realidad basado en el conocimiento del otro y basado en que el mundo es más seguro si su familia lo ayuda a que el mundo sea seguro. No dejemos a los niños solos en esta concepción del mundo, aprendiendo ellos solitos a cómo hacerlo. Yo hace unos días aquí en el centro comercial de la ciudad de Barranquilla veía cómo ya los niños aquí les están permitiendo salir y veía a un niño ser niño. Veía al niño coger los chocolates como antes y olerlos, quitarse el tapabocas, oler los chocolates y decir como, ay, hoy por fin vine a ver los chocolates y por fin me voy a llevar un chocolate a mi casa. Sí, pero ahí debe haber un padre que diga, ojo, yo sé que te gustan mucho los olores de los chocolates, pero no podemos hacer eso porque hay gente que agarra los sobres. Entonces, si queremos un chocolate, ahora lo vamos a escoger diferente. Lo vamos a escoger desde los colores que tú creas que puede ser el chocolate más rico. Y eso se trata de poder ser inmersos, de poder estar inmersos en el mundo infantil. Una de las formas de poder entender el buen trato es que, aunque nosotros los adultos ya pasamos por la infancia, a nosotros no nos puede sonar ridículo la infancia. Al contrario, la infancia nos tiene que sonar una verdad desde el mundo del niño. Y quiero aquí terminar y ir cerrando con el tema de recordarles a todos lo que hace el buen trato. El buen trato disminuye el maltrato, disminuye la posibilidad de ser, aporta al proceso de salud mental, genera los sentimientos de un mundo seguro, favorece la adaptación y promueve la socialización. Entonces miren todo esto, cuando usted está trabajando en el buen trato en sus familias, en sus hogares, está trabajando en que sus hijos no requieran de profesionales como nosotros, que aunque nosotros podamos decir chévere que los niños vayan a psicología, también yo quisiera decir un día que de verdad no, nadie lo necesitara, si no fuera por situaciones que ya se salen de las manos, pero no por situaciones desde la normalidad de su vida. Entonces, el buen trato lleva a una serie de elementos que permiten tener una crianza saludable y una crianza integral que les permita a los niños y niñas ser completamente felices.
Entonces, muchísimas gracias por este espacio, por haberme escuchado este tiempo. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Acá abajo está mi Instagram. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Bueno, muchas gracias, Lisette, a ti, sinceramente, por esta interesantísima y clara exposición que nos has transmitido. Te transmito también la enhorabuena, las felicitaciones que nos han transmitido también los espectadores a través de este chat. Luego te las podemos pasar, pero de verdad ha sido mucha interacción, bueno, respondiendo sobre todo a lo interesante y excelente que estaba siendo la exposición. Yo creo que nos quedamos con grandes mensajes, ¿no? O sea, bueno, primero, como has empezado, tal y como la premisa principal, los niños como sujeto de derecho y así como debemos actuar y nosotros como sociedad, la responsabilidad también de todos, ¿no? Como partícipes de su desarrollo y del buen trato en concreto. Y bueno, y yo creo que más que útiles, obviamente, las orientaciones sobre estos favorecedores del buen trato que comentabas, con ejemplos tan de la vida cotidiana, ¿no? Que suceden, y yo creo que en los que muchas personas nos hemos visto representadas. O sea, gracias a lo que tú comentabas, realmente, pues finalmente, como comentábamos antes, un poco el objetivo de la campaña, etcétera, o sea, que nos ha hecho realmente reflexionar sobre lo cotidiano de esta relación y de estas interacciones entre los adultos y los niños y las niñas. De verdad, te agradezco. Como digo, ha suscitado obviamente muchas felicitaciones, también preguntas que me gustaría, bueno, contarte algunas de ellas para que nos puedas dar tu opinión al respecto. Claro que sí. Mira, la primera pregunta que nos llega es, bueno, obviamente totalmente de acuerdo con la exposición, y ella pregunta específicamente cómo podemos promover este buen trato a nivel de política pública, cómo podemos promover que educadores y todo este sistema, ¿no?, se una con este objetivo. Si se te ocurre o alguna ruta, ¿no?, como para poder llegar, ¿no?, a la política pública en ese sentido. Bueno, yo creo que lo primero es, siempre hay que hacer como un análisis de lo que existe. O sea, ¿cuáles son las políticas públicas que hay? Porque a veces las personas preguntan desde el desconocimiento de lo que el mismo sistema ya tiene. Y a partir de ese análisis de lo que hay, definitivamente yo creo que lo que hay que mirar es como la proyección de esa política pública en la vida del niño y niña. ¿Eso qué quiere decir? Si de verdad está siendo útil. Yo creo que una de las cosas que debemos apuntarle en estos momentos y en estos tiempos, sobre todo, es que la educación emocional, que es una de las grandes banderas del programa Pisotón, en donde llevo muchos años trabajando, de verdad se cumpla y responda como una política pública. Ya aquí nos dimos cuenta a través de lo que pasó y de la experiencia de lo pedagógico en estos tiempos, que podemos tener un niño que sepa, pero resulta que lo importante es que el niño aprenda a recibir emocionalmente las situaciones, pero también a poder expresar las emociones que correspondan a una situación en específico. Entonces yo creo que una de las cosas en las que a temas de política pública se debe trabajar es responder a que la educación emocional empiece a ser una realidad, y empiece a ser una realidad que sea desde los elementos de la primera infancia hasta incluso los grados de bachillerato, o de pronto incluso los grados de niveles académicos mucho más altos, incluso hasta en la universidad. Nosotros, yo que trabajo en la Universidad del Norte de la ciudad de Barranquilla, tenemos un aumento de casos. La gente de bienestar universitario no da abasto con los chicos que en este momento están sufriendo de depresión, de ansiedad, de muchos trastornos que vinieron y parece que abarrotaron la vida psíquica de las personas. Entonces yo creo que uno de los elementos más importantes en primera infancia es, uno, analizar lo que hay y si realmente lo que hay responde a los parámetros de las necesidades de los niños y niñas, y si incluso está respondiendo a la cultura y a las necesidades evolutivas del momento. Y dos, definitivamente ingresar la educación emocional como algo que sea óptimo, que sea importante en la aplicación de la vida diaria de los niños y niñas.
Y como planteaba allí definitivamente el tema del concepto de la empatía dentro de la educación emocional como una base para poder constituir unos elementos del buen trato que favorezcan una crianza saludable e integral. Perfecto, Lisette. Muy clara también tu respuesta, ¿no? Acerca de ese análisis, diagnóstico, como queramos llamarle, sobre lo que existe, actualizado también, porque sabemos que obviamente pues no van pasando los años y no es la misma atención en ese sentido. Y por Y otro sobre lado... todo aquí, qué pena interrumpirte, Mónica, y es que hay una realidad, y es lo que estaba planteado antes de la pandemia, ya va a ser un niño completamente diferente al que va a llegar ahora después de esto. Entonces eso marca la necesidad de que en políticas públicas se haga un antes de y después de, porque lo que de pronto en algunos niños estaba bien, ya no lo van a encontrar tan bien. Lo que para algunos niños respondía en algunas materias de alimentación o de incluso salud física, nutricional, ya tiene que cambiar. O sea, ya más bien es un deber que se haga. Totalmente de acuerdo. En ese sentido, de hecho, paso a la segunda pregunta para hacer el enlace, porque obviamente, como comentábamos también, o sea, este es un tema que normalmente tiene que estar como prioridad y como necesidad, pero más aún todavía en este contexto, ¿no? Como comentabas, hay un antes y un después en la situación, por la situación que nos ha tocado vivir respecto al confinamiento, la pandemia y como, bueno, pues también todos los miedos e incertidumbre que tenemos por delante. La segunda pregunta tiene que ver con ello y pregunta sobre cómo enfrentar este confinamiento en espacios pequeños, sin tiempo muchas veces para atender a nuestros niños y niñas. Y yo aquí le añadiría también, o sea, temas que estamos viendo que nos pasan en el día de hoy, como el tema de manejar el teletrabajo con el cuidado de los niños en casa, etcétera. O sea, ¿qué orientaciones o qué recomendaciones nos puedes recomendar tú para poder afrontarlo? Bueno, yo creo que hay una cosa importante que siempre le he dicho como incluso a los papás de mis pacientes es si el niño sabe qué está haciendo usted, es mucho más, el encuadre con el niño siempre va a ser mejor. Cuando usted le dice al niño, mira, hoy tengo que trabajar desde las 8 hasta las 12, voy a levantar a correr a hacer el almuerzo, hoy termino de trabajar como a las 4 o 5 y podemos jugar un rato, el niño ya sabe que durante un tiempo la mamá está trabajando, pero a veces no le dicen nada al niño, entonces el niño debe suponer que la mamá, porque está en el computador, está trabajando y el niño no la puede interrumpir, pero al final es niño, entonces siempre va a querer saber, mamá, ¿estás trabajando? ¿Estás haciendo? Y el niño lo desconoce, para él eso no es una normalidad, para su mamá con el computador, hablando con alguien en una conferencia o una clase. Entonces, siempre va a preguntar qué es lo que está pasando, porque a eso no estaba acostumbrado. Y la gente dirá, pero después de 6 meses todavía preguntándolo, sí, porque ese es el mundo de los niños. Entonces voy al tema de espacios pequeños y miren, en la página de el Instagram coloqué un video que me mandó alguien y me pareció tan bonito, porque lo que hizo, entendiendo que su casa era el lugar pequeño pero seguro que tenían sus hijos, inventó un mundo para ellos. Yo les decía hace unos días a unos padres que los que pretendían tener la casa intacta, perfecta, sin nada tirado, con los muebles divinos, que todo esté arreglado, que nada se desorganice en una pandemia, creo que está viviendo en otro planeta. Porque los niños en casa todo el día, creo que lo importante, obvio, no estoy diciendo de que dejen que los niños desarmen la casa, pero ¿qué hizo esta amiga? Cogió todos los muebles de la sala e hizo en su sala unos espacios que vieran estos niños lo maravilloso que han hecho. Cogió el otro día, fue a una ferretería, mandó a pedir arena y como no se podía ir a la playa, tiró arena en la sala sobre una tela y los niñitos estaban haciendo castillos de arena ahí felices de la vida en vestido de baño. Y les armó una piscina al lado. Miren, los niñitos estaban dichosos. Es más, colocó estas cosas tecnológicas de los fondos y entonces les tomó fotos, estos fondos tecnológicos que parecían una playa, y les tomó fotos a los dos como si estuvieran en el mar. Entonces, el lunes que fueron al colegio, el menor estaba contando, mira, imagínense que fui a la playa y todos los compañeritos como que, ¿qué es si nosotros no podemos salir, no podemos ir a ningún lado? Y eso me mostró a mí que hay padres que cuando se dan esos permisos de entrar al mundo infantil, esa es la verdadera forma de en estos espacios pequeños
poder hacer ese mundo en relación, o sea, ampliarle el mundo de mis 50, 70 metros cuadrados a un mundo que se vuelve mucho más amplio para el niño cuando yo me lo permito como adulto. Por ejemplo, una amiga me decía, no, yo me muero con la arena tirada en la casa, el sucio, el mugre, pero esta señora en el video nos decía algo increíble y es, la arena se barre, eso se limpia y no ha pasado nada. Pero el momento que viven tus hijos, ese no lo puedes limpiar como la arena, ese queda grabado en ellos. Entonces, una de las cosas como padres es, a veces tengo experiencias también de gente que me manda sus videos y entonces me dice, mira lo que estoy haciendo con mi hija. Entonces se inventaron a vender, bueno, aquí en Colombia hay una fruta exótica, no sé si la sandía, la patilla, como la llamamos aquí. Entonces se inventaron hacer un patillazo y la niña chiquitica picaba y le vendía los vasos a las tías que viven en su casa y ella estaba feliz, y le pusieron un gorro de papel y toda la familia está como comprometida con eso. Y sus papás, su mamá es profesora universitaria, entonces la cosa no se trata de porque es que yo estoy muy ocupada, no puedo. Se trata de encontrar, y no tiene que ser todos los días. Cuando uno un día se decide hacer especial, ese día puede hacer cosas que le quedan marcadas al niño 1 mes, 2 meses, 3 meses, y no necesariamente tener que sentarse a hacer como algo un día. Y otra cosa importante, desconecten a los hijos del mundo virtual. Pues otra de las formas de favorecer el buen trato en esos espacios pequeños es poder entrar a ese mundo del niño. Primero conozca qué está haciendo, qué está viendo el niño en su casa, para poder saber, yo a veces con mis pacientes yo investigo, yo no sé jugar ni siquiera Mario Bros, nunca lo pude pasar ni un mundo, pero cuando ellos vienen a mi consulta yo investigo, juega a este nivel, entonces está este personaje, este personaje, este personaje, a veces los anoto y cuando ellos llegan a consulta a hablarme, yo les pregunto y ellos son como, wow, tú lo sabes. Y entonces a la mamá, la doctora sabía de este personaje, no sé, y la mamá, ¿y ese quién es? Y claro, a veces las mamás dicen, ¿por qué tienen favoritismo por la psicóloga y no por mí? Porque es que la misión de uno es poder entrar a ese mundo infantil que a veces los papás no se lo permiten, pero que yo lo que quiero hacerlo entender hoy es que es tan chévere que uno hasta se divierte como todas las cosas que crean y uno se le pueden ir horas escuchando todas las cosas que se puede inventar un niño cuando se lo permite. Entonces creo que esa es una de las formas, convierta su casa no en un lugar de 4 paredes, sino en un lugar donde el niño pueda vivir experiencias significativas que sean creadas por usted. Sí, creo que esa es como la mejor forma de favorecer, de poder sobrevivir a este confinamiento. Sí, eso psicológicamente también nos hace bien. O sea, como dice la campaña, como decíamos antes, darte tu tiempo realmente, o sea, primero para el buen trato, para esa imaginación, esa creatividad, no sé, intentar también un poco evadir, ¿no? En ese sentido. Muy bien, gracias, Lisette. Mira, te quería hacer yo creo que la última pregunta por cuestión de tiempo que tenemos y tiene que ver también un poco con eso, con la situación y sobre todo la incertidumbre hacia el futuro que nos viene, ¿no? Sabemos que es una situación complicada también, una crisis social, económica, etcétera. Entonces, la pregunta es ¿cómo hacemos para no afectar a los niños y niñas con nuestras angustias y miedos producto del desempleo y las preocupaciones por el futuro que muchas familias no estamos sintiendo a día de hoy? Bueno, yo creo que hay una realidad y es, yo creo que los padres se dieron cuenta de que a los niños no les pueden ocultar muchas cosas. Los niños creo que son un imán para poder saber que algo está pasando en sus casas. Entonces creo que primero, si de pronto el padre perdió el trabajo, esto debe ser una situación que sienten a conversarla en familia, pero hablarla desde el sentimiento y la emoción que es, porque a veces el padre se deja llenar de las preocupaciones y de las angustias y ya cuando está como al tope es que viene a contarle al niño o a la familia qué fue lo que pasa o qué es lo que está sintiendo. Entonces, miren hijos, a papá lo despidieron del trabajo o a mamá la despidieron del trabajo, es probable que se nos pongan un poquito apretadas, es probable que de pronto vean a mamá llorando o a papá así como preocupado. No sé, estamos tratando de ver cómo resolvemos la situación, porque eso le va a permitir sentir al niño
Cuando el niño siente que hay algo que está pasando y él es el único que no lo sabe, la ansiedad enseguida se dispara. El niño lo puede saber, lo siente. Que el papá dice todos los días buenos días y ese día, esa semana, no dijo nada. Ya el niño dice, aquí algo pasa. Y de pronto no lo pregunta. O si lo pregunta, ustedes tienen que leer mucho porque los niños creo que, a mí me encanta el mundo infantil porque creo que los niños son extremadamente inteligentes y creo que a veces demeritamos mucho el poder que ellos tienen. Entonces tienen la posibilidad de preguntártelo a ti en 3 formas diferentes lo mismo para poder saber qué está pasando. Entonces te pueden decir, mira papá, en la película el muñeco estaba como llorando con cara de asustado. Y era, pero no se dieron cuenta de que ella está preguntando que el muñeco no es el de la película, es el papá, algo se pilló. Entonces, creo que una de las formas más importantes es que el niño conozca la realidad, pero no esperar a que la realidad esté tan insostenible para el adulto que ya en ese momento no tiene otra opción sino contárselo al niño. Lo que hay que hacer es hablarla desde el principio con mucha calma, porque aprovechando que en ese momento la ansiedad no ha llegado a un límite inmanejable, el adulto puede manejar ciertas situaciones. Entonces, que incluso pueden como encuadrar al niño. Siempre recuerden algo, los encuadres sirven mucho para reorganizar los estados emocionales de los niños. Entonces, bueno, hijos, de pronto yo les había dicho que esta semana íbamos a comprar, no sé, unos helados, que obviamente esta semana de pronto papá no va a tener plata, pero vamos a tratar de organizar la situación. Otra cosa, papás, no se sobreextiendan de una información. Si ustedes quieren brindarle a sus hijos una información certera, consulten información también relacionado hasta con el tema del virus, consulten información que sea veraz, que sea una información importante y que les permita a ustedes también como papás manejarlo. Porque entonces, por ejemplo, que leen en las páginas estas, hay un rebrote en China, entonces ya, papá, no vamos a poder salir más nunca, vamos a quedarnos aquí encerrados, estamos confinados, entonces ahora ya nos vamos a morir. No, acuérdense que además, por ejemplo, aquí ha habido muchas familias que han perdido a sus familiares de unas maneras tan ilógicas. Entonces, hay que aprender a enseñarle al niño que obviamente en el tiempo va a pasar un tiempo en donde los contactos, esos abrazos con otras personas, con los amiguitos no van a poder ser, pero que con el tiempo la idea es que haya unos científicos que sean muy inteligentes, que nos ayuden a tener una vacuna para que luego nos podamos volver a abrazar. Hay que pintarles al niño el panorama de lo que puede llegar a ser en el futuro, desde la posibilidad de lo que el niño más extraña, y es el contacto social, la socialización, la vida en sus escuelas. Entonces, porque si solo les pintamos, no, todavía no hay vacuna, no podemos salir. O sea, los niños han sido los más afectados por esto, porque entonces a ellos un día fueron al colegio, por ejemplo aquí en Colombia un viernes, y ya el lunes nunca más fueron al colegio. Entonces ahora es, mira, y ahora te vas a conectar por aquí, y la profesora te va a mandar las actividades por aquí, y ahora vas a ver a tus amiguitos por aquí, y no puedes ir al centro comercial, y tienes que lavarte las manos, y no puedes tocar a los vecinos, y no puedes llamar a nadie, y ya no puedes ir a la casa de tus amiguitos, y tu cumpleaños va a ser aquí, entonces sopla la vela frente al computador. Bien. Entonces imagínense lo que sufrieron los niños en este proceso, y yo creo que yo si a todos les pudiera dar una medalla lo haría, porque me parece que han sido muy valientes, o sea, les dijeron no van al colegio, ok, no vamos al colegio. A algunos no les ha gustado y eso es una verdad, no les tenía que gustar a todos. Pero creo que el adulto tiene que empezar a promoverle al niño que aquello que extraña, que hace parte de la vida del niño, o sea, sí lo va a poder tener. No te preocupes, esperamos que puedas ver a tus amigos, que puedas ver a la gente que quieres. Hace unos días mostraban como un profesor en Puerto Rico, creo que era, que fue a visitar a sus estudiantes y les llevó una pizza. Y luego sus estudiantes montados en el carro, obviamente con todas las medidas de seguridad el día del cumpleaños del profesor, con unos carteles, pasaron por su casa y le dijeron gracias. Y creo que esas son unas movilizaciones que son importantes, que los adultos enseñemos a los niños para estos tiempos de confinamiento. Creo que van a hacer que ellos estén mucho más sanos emocionalmente hablando cuando nosotros podemos manejar. Sí, totalmente, sí. De verdad, yo creo que
que han sido también un ejemplo, ¿no?, de esta capacidad de adaptación, como tú dices, de un día para otro, que a todos nos hizo como jaque, y ellos han demostrado, pues, bueno, maravillosa adaptación y un ejemplo, ¿no?, para seguir y aprender también de ellos. Lisette, tenemos que terminar por el tema de horario, de tiempo. Te agradezco muchísimo. Podríamos estar 1000 horas más hablando. No, si yo me emociono, aquí nos quedamos. Escuchándote, sobre todo porque de verdad nos quedamos con ello. O sea, bueno, vamos a seguir en contacto, obviamente. La conferencia igual se va a quedar grabada para las futuras consultas. Así que nada, muchísimas gracias, Lisette. Nos quedamos con grandes mensajes, aprendizajes y bueno, gracias por participar en esta clase magistral y lanzamiento de la campaña. No, muchísimas gracias a ustedes por estar pendientes de mí, por invitarme. Creo que esta es una experiencia cuando uno, lo poquito que sabe, se lo puede contar a alguien más. Creo que ya ahí está empezando a hacer un cambio en este mundo que necesitamos, que empiece a tener más conciencia de muchas cosas, sobre todo el mundo infantil. Eso es, poner el tema sobre la mesa y empezar a reflexionar. Eso ya es un grandísimo paso. Gracias, Lisette. Muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias. Ahora sí, para continuar con este encuentro, ¿no?, me gustaría que pudiéramos dar paso al tema que comentaba antes, como le hemos preguntado también a una de nuestras otras especialistas, sobre 5 razones por qué era importante para ella el buen trato para los niños y niñas. Así que doy paso, sí, a este vídeo para conocer su respuesta y que nos pueda orientar también según sus recomendaciones. Uno, porque a veces los niños no nos podemos cuidar solos y necesitamos que alguien nos ayude en algunas cosas. 2, porque nos gusta estar con personas y nos gusta divertirnos cuando no tenemos a nadie con quien estar. 3, porque nos encanta compartir con la familia y nos encanta estar con ellos cada día. 4, porque nosotros amaríamos mucho a las personas que nos cuidan. Y 5, porque a nosotros nos gusta, nos encanta tener una familia que nos quiere y que nos ame. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Conoce más en iipi.cl. Aire. Bueno, pues muchas gracias también a Rosario, sin duda también una gran especialista con mucho conocimiento sobre por qué es importante el buen trato, que nos lo ha transmitido también de una manera muy sencilla, espontánea y real. Bueno, como comentábamos, esto también es parte de la campaña, del lanzamiento de la campaña que estamos realizando en el día de hoy, Date tiempo para el buen trato con la niñez. Y como comentaba en un inicio, me gustaría que Gabriela Sánchez, coordinadora del IPI, del Instituto, y coordinadora también coordinadora técnica de esta campaña, nos pudiera presentar en un corto tiempo la campaña, sobre todo sus áreas principales y, bueno, finalmente un poco cuál es el mensaje que deseamos transmitir gracias a ella, ¿no? Así que, nada, sin nada más, le doy paso a Gabriela para que nos pueda contar. ¿Sí? ¿Me veo? ¿Me escucho? Sí. Bueno, quiero contarles brevemente, ojalá, en el fondo cómo surgió la campaña, cuáles son sus características y cuál es la invitación que hacemos a quienes nos están escuchando en este momento. Voy, creo que, a compartir pantalla. Quiero ponerles una pequeñita presentación para hacerlo un poquito más ameno y más didáctico. Creo que ahí estamos, ¿sí? Me parece que sí, creo. Bueno, espero que estén viendo mi pantalla en este momento.
comenzamos, pucha, el año pasado esta iniciativa realmente. ¿Por qué? Teníamos la idea de que era necesario siempre actualizar y entregar los mensajes y reforzar la idea de por qué era importante el buen trato a la niñez. Venimos trabajando hace un montón de tiempo, tuvimos la intención de lanzar la campaña en mayo de este año, pero resulta que nos pilló la pandemia con la imposibilidad de realizar grabaciones, filmaciones. También, luego de eso, además, pucha, la cantidad de información que está dando vuelta a las redes y qué sé yo, respecto a la incertidumbre y lo que nos pasa con el tema, ¿cierto?, de la pandemia y la necesidad de estar al tanto. De repente pensamos en que debería ser como a final de año, pero nos dimos cuenta que el tema del buen trato, si siempre es urgente, y sobre todo en nuestra región, que lamentablemente tiene unos índices bastante duros en términos de maltrato, pensamos que la pandemia incluso aumentó un poco más esos índices. Entonces nos pareció que deberíamos apurarla, trabajar rápido y en el fondo con la intención de contribuir un poco a entregar mensajes a las familias respecto a este tema. ¿Qué quisimos? Desarrollar una iniciativa que contribuyera a reflexionar respecto a cómo los adultos nos relacionamos con los niños y niñas hoy en día, en nuestra familia, en nuestras comodidades y en espacios públicos. Y la idea era un poco fomentar el buen trato en la niñez. Ya mencionamos que se hizo un poquito más urgente dar el mensaje ahora, lo antes posible, y etcétera. Pucha, no voy a explayarme mucho en el buen trato porque creo que tanto Lisette como Rosario ya nos dieron suficiente información y nos aclararon muchísimos conceptos, pero solo decir que esta campaña se funda o tiene de base, digamos, una mirada en que el buen trato son todas aquellas actitudes que con profundo respeto a la dignidad de los niños y niñas atienden y satisfacen adecuadamente sus necesidades de cuidado, de afecto, de protección y de educación. Ya lo decía a través de múltiples ejemplos, Lisette, que no se acaba el buen trato solo en la ausencia de maltrato, sino lo contrario. Son muchos aspectos, muchas áreas, en el fondo, que hay que considerar para establecer relaciones bien tratantes con los niños y niñas pequeños, ¿verdad? Bueno, la particularidad de esta campaña es un poco que se propone en un tono bastante informativo, bastante sencillo, pero sobre todo en un estilo positivo. No queremos en esta oportunidad centrarnos como en la denuncia ni decirles qué es el maltrato, porque creo que tenemos suficiente información de aquellas actitudes y acciones de los adultos hacia los niños que son negativas y que generan daño emocional o daño en su aprendizaje futuro. En ese sentido, la invitación es más bien a la reflexión, y la campaña lo que quiere, quizás suene un poco ambicioso, pero al menos es contribuir un poco en la educación o en los conocimientos de la familia respecto a aquellos aspectos que son importantes para recrear y para vivir en nuestra cotidianidad con los niños y las niñas. Bueno, desde ahí desarrollamos entonces una campaña digital para promover prácticas de buen trato en las interacciones entre los adultos y los niños y las niñas. Porque una campaña digital se centra en redes sociales y también se acompaña de mensajes radiales. La idea, dado la dificultad hoy día de ocupar espacios públicos debido al confinamiento y debido también, producto de la pandemia, y debido a que muchas de las personas no pueden desplazarse, no hay acceso a los consultorios, no hay acceso a las escuelas, ¿cierto?, a los centros educativos, debido a que los niños no están asistiendo, tuvimos que adaptarnos nosotros también y proponer la campaña dentro de las estrategias que tenemos, que son las redes sociales. Pero entendemos también que en nuestra región, en Iberoamérica, el acceso no es equitativo, por lo tanto intentamos complementar con una serie de mensajes radiales que sabemos que son bien recibidos. Tanto la radio es un instrumento para informarse en los lugares como de difícil acceso, o en los territorios como más complejos, donde de repente Internet no está tan a mano, ¿verdad? El enfoque de la campaña es iberoamericano. Toda la campaña ha sido pensada para que pueda convivir
decimos nosotros, en las oficinas nacionales de los países miembros de la OEI. La verdad es que la campaña inicia acá en Chile con y gracias a la colaboración de la Subsecretaría de Educación Parvularia del Ministerio de Educación, y continúa en paralelo y posterior a este evento de lanzamiento en los distintos países que conforman la OEI y específicamente en aquellos donde existen oficinas nacionales. Bueno, un poco para ser lo más inclusivo posible dentro de lo que se puede en términos de la riqueza enorme que tiene nuestra región, en términos de cultura y de territorio, hicimos el mejor esfuerzo de incluir en las imágenes y en los mensajes rostros, lenguajes, locaciones que han sido intencionadas de modo que las situaciones puedan ser utilizadas en los distintos países. Algunas características muy rápidamente: es una campaña bilingüe. La OEI, el IPI son organismos bilingües, así que la campaña se propone en sus distintos elementos en español y en portugués, y me interesa contarles que también está abierta a incorporar otras lenguas, en la medida que los países se han ido sumando a la campaña, los países de la OEI. Le hemos ido facilitando, que era una forma como de co-construir entre todas las oficinas la campaña y asegurarnos de que el mensaje, o intentar que el mensaje llegue, digamos, a todos los espacios donde es necesario, o a muchos de ellos, incorporar, entregarles los materiales de manera que puedan ser editables por cada país. La idea es si se requiere, o sea, si hay interés, si hay recursos para doblar los mensajes radiales, por ejemplo, a otras lenguas, está la posibilidad. Si se quiere poner algunas fotografías o imágenes que son más pertinentes para cada país, también es posible. Como le decía, la campaña intenta ser lo más inclusiva posible, está en un lenguaje sencillo, se orienta principalmente, ya que los mensajes de buen trato son siempre bastante transversales, se orienta a las familias de niños y niñas de 0 a 8 años. Ya les mencioné que los recursos que contiene y la participación de las oficinas. Bueno, el concepto de la campaña, ¿hacia dónde quisimos dirigirnos? En primer lugar, a hablar directamente y de manera clara a los adultos, y en el fondo que algunos de los mensajes ayuden a tomar como algunas decisiones en momentos de interacción en espacios muy cotidianos que viven todos los adultos con sus niños, con sus hijos y sus hijas. ¿Desde dónde partimos? Ya lo decía, Lisette también lo mencionó, que en el fondo el buen trato implica, ya sea con espacios pequeños de tiempo, un tiempo que sea de calidad, que el tiempo que le dediquemos a los más pequeños, a los niños y niñas, tenga como característica exclusividad, aunque sea poco tiempo, que centrarnos en ello, es ponerles atención, es concentrarnos en esta interacción, es intencionarla en el fondo y concentrarnos principalmente, como decía. Bueno, de ahí surge, también lo había mencionado Mónica, la idea de que lo que nos define un poco en esta campaña, o la invitación, es a darse un tiempo para el buen trato con la niñez. Este es nuestro eslogan, nuestro logo. Muy rápidamente les cuento que la campaña realiza recomendaciones en 5 ejes, y cada uno de ellos está organizado en 3 mensajes centrales. Yo les mencionaba que en el fondo la campaña tiene una perspectiva de entender el buen trato de manera integral. Entonces, un poco los mensajes dan cuenta de eso, y por eso abordamos, entre otros, el cuidado y la protección, ¿cierto?, que tiene que ver con salud, con alimentación, con respetar los ritmos biológicos de los niños. La autoestima, ¿cierto? Hacerles sentir a los niños también, es importante hacerles sentir a los niños que los adultos disfrutan de estar con ellos. Voy a pasar rapidito esto porque si no, me voy a demorar mucho. También la educación es un elemento muy importante, acompañarlos en su educación, favorecer la educación de los niños. La autonomía, ¿cierto? Los primeros años es determinante trabajar en apoyarlos en la autonomía que se va desarrollando de manera creciente a través de la interacción con el mundo, ¿cierto? Y con los adultos. También el tema de la autorregulación emocional, etc. Bueno, esos eran los cinco contenidos. Quiero contarles que, a ver si me resulta esto.
quiero contarles que estoy tratando de buscar la web del IPI. Ay, no lo logré. Esperemos. Ahí sí. Quiero mostrarles que los distintos elementos que componen esta campaña. Uy, se me corre. Ahí sí. Los distintos elementos que componen esta campaña están alojados en la web del IPI. Es posible tener acceso a las cápsulas audiovisuales, a las gráficas con mensaje, en los 5 ejes, también a los spots promocionales sobre el buen trato, que dan cuenta de los contenidos de la campaña. Y bueno, les contaba ahí un poco. También tenemos ya y vamos a seguir nutriendo una serie de artículos escritos por especialistas de distintos países con temas que sean relacionados y que contribuyan a la comprensión y al estado actual del buen trato, de políticas y programas que se estén desarrollando en nuestra región. Tenemos también una entrevista que nos contestó el LICET, está disponible en la web, son entrevistas cortitas que tratan de ser muy claras respecto, como les decía, a temas relevantes. Vamos a seguir sumando entrevistas, la campaña tiene una duración de 3 meses. ¿Vuelvo acá? Sí. La campaña tiene una duración de 3 meses, va a estar dando vuelta en nuestras redes sociales, en las redes sociales de la Subsecretaría de Educación Parvularia y también en las redes sociales de cada oficina de la OI en los demás países. Hoy día partimos en Chile con el puntapié inicial y se irán sumando durante estos 3 meses, en las próximas semanas principalmente, los demás países. Lo comento por varias razones, porque me están preguntando del Ministerio de Educación de Guatemala, Vivian, de qué manera pueden sumarse a la campaña y tener acceso a los elementos que la componen, y la forma es comunicándose con las oficinas de la OI. Entiendo que están haciendo articulaciones, ellos parten en semanas posteriores. De cualquier forma, están en nuestra web para que las conozcan y después ya pueden contactarse con las oficinas. Nada, yo solamente quiero invitarlos a visitar la web, a hacer uso de lo que nosotros proponemos. Queremos agradecerle a la Subsecretaría de Educación Parvularia, además por su colaboración, al equipo comunicacional de la Subsecretaría de Educación Parvularia, a los colegas de las otras oficinas de la OI que han sido muy generosos en apoyarnos para co-construir la campaña, también, por supuesto, a la agencia y a la productora que nos acompañan también, y al equipo de la OI de Chile, que han sido súper, que han trabajado muy rápido para que esto pueda salir de un modo pertinente y con calidad. Así que eso por lo pronto. Espero que cualquier cosa, la información está en nuestra web, y es la página es www.iip.cl, y cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros. Así que eso, muchas gracias, un saludo a todos. Dale, Mónica. Bueno, muchas gracias a ti, Gaby, por esta presentación y también por todo el esfuerzo, el trabajo y el compromiso que has tenido también desde un inicio, ¿no?, como creadora también de esta campaña durante estos meses, y que, bueno, gracias también a ti y al equipo porque todo esto sin vosotros no hubiera sido posible. Vamos a comenzar a cerrar ya la sesión de hoy. O sea, como comentaba, bueno, creo que ha sido más que interesante este espacio de reflexión, de conversación. Aquí es un inicio, como comentaba Gaby, es un inicio. Comenzamos ahora con la campaña de Buen Trato. Les invitamos desde ya a que puedan seguir nuestras redes sociales, la página web del IPI, ipi.cl, redes sociales de OEI Chile, Twitter, Facebook, Instagram, para que puedan, bueno, pues ver y ver más de cerca también todo lo que conlleva esta campaña. Agradezco a todos los países que se han conectado, a las personas que han estado con nosotros durante toda esta sesión. Nos han mandado saludos desde Perú, Honduras, Uruguay, Guatemala, México, Chile también, en concreto desde Iquique, San Pedro de la Paz, Chillán, Talca, Rancagua, Puerto Montt. Así que, bueno, hemos logrado también tener
espectadores de toda la región. Agradecemos obviamente a la Subsecretaría de Educación Parvularia, como comentábamos, por toda la colaboración y el trabajo en conjunto que hemos hecho. A las oficinas de la UEI también en los diversos países de la región iberoamericana que han participado también activamente y que, como comentaba Gaby, también ahora bueno, pues son el nexo con aquellas instituciones que quieran participar y sumarse a la pantalla. Cualquier cuestión, por supuesto, estamos a su disposición. Y bueno, y en concreto también en especial al equipo de la oficina de OEI Chile, del IPI, como digo, Gabriela, Pamela, Ignacio, que han puesto todo su esfuerzo y trabajo para la sesión de hoy y para todo lo que viene por delante. Esperemos que esta campaña cumpla con su objetivo. Yo creo que hemos hecho un buen inicio, así que por mi parte nada más, que estén muy bien y un fuerte abrazo.